Si el entrenador no conoce la historia del juego, no podrá avanzar demasiado, porque en realidad esas innovaciones es recuperar viejas ideas. Por eso Guardiola habla siempre de que él es un ladrón de ideas. Voy a resumir la historia del fútbol. En el principio fue el caos, los jugadores perseguían todos la pelota, como en los colegios. Luego los victorianos establecieron las primeras normas, en 1860, y los pensadores propusieron las primeras tácticas. Los pensadores. No fueron ni los jugadores, los entrenadores no existían, fueron los pensadores. En el Escocia-Inglaterra 0-0 de 1872, Inglaterra jugó 1-2-7, Escocia 2-2-6. La defensa estaba mal vista. ¿Por qué estaba mal vista? Y también los pases, porque era un acto de cobardía. Dar un pase significaba pasarle a usted la responsabilidad. Y eso iba contra el espíritu victoriano imperante en Inglaterra, donde lo que dominaba era el héroe individual. Y eso era fruto del romanticismo. El juego inglés, por tanto, se inspira en ese espíritu indómito y libre del héroe romántico, que afronta los retos en solitario. Por eso el juego era directo y era el dribbling. Usted me pasa el balón y yo me la juego. Y si yo le paso el balón a usted es un acto de cobardía. Los escoceses, cuyo fútbol nació en la clase trabajadora, desarrollaron el juego de pases en oposición sobre todo a las élites inglesas, y porque ellos tenían un espíritu colectivista. El objetivo era convertir una turba harapienta en un equipo ordenado. Eso lo hicieron en 1881. Lo implantaron también a nivel escolar. Y también por la diferencia de peso entre el equipo inglés y el equipo escocés, que había una diferencia de peso a favor de los ingleses enorme y no podían ir a los duelos. Por tanto, decidieron pasarse el balón. Y pocos años después vencieron Escocia a Inglaterra 7-2, 6-1, 5-1. La pirámide del 2-3-5 nació en 1880 en una universidad. No nació en los terrenos de juego. Los británicos exportaron el fútbol, los ingleses el directo y los escoceses el juego de pases. El juego de pases escocés se hizo profesional, invadió Inglaterra. El primer equipo del Liverpool tenía 11 escoceses. El Preston North End, que fue el primer equipo que ganó el doblete Liga y Copa, tenía 7 escoceses. Harry Bradshaw en 1904 en el Fulham fichó 15 escoceses, entre ellos Jimmy Hogan, que es uno de los grandes hombres del fútbol, que en 1910 fue a Holanda, vio cómo jugaban los holandeses y dijo: volveré y les enseñaré a jugar correctamente. Bueno, Hogan exportó las ideas de juego esas a todos los países del Danubio. Otro escocés, John Madden, estuvo 25 años en el Slavia de Praga y lo ganó todo, y habría docenas de escoceses que estuvieron por el mundo. Bueno, por cierto, Hogan sí era inventor porque inventó la bicicleta estática. Buscaba futbolistas inteligentes. Vi a 2 y me abalancé sobre ellos. Todos los días, después del colegio, les hacía venir a entrenar y les explicaba el arte del juego. Garganta ayer habló del arte y no de la ciencia. La gran ventaja del fútbol continental sobre el de la Gran Bretaña es que a los niños en Europa continental, les enseñan el arte de jugar a fútbol desde muy chicos. Se lo decía en 1910. Y empezó a usar una pizarra, porque sus jugadores eran universitarios y estaban acostumbrados. Difundió las ideas junto a Hugo Meisel, que era otro pensador, un intelectual del fútbol, inventor de la Copa Mitropa, que es la precursora de la Copa de Europa. Ellos crearon el Wunderteam austríaco y eso derivó en los mágicos magiares de los años 50 de Hungría. Dio charlas Hogan a 5.000 jugadores en Alemania. Fue el padre del fútbol moderno alemán, pero fue rechazado y humillado siempre en Inglaterra. Humillado, absolutamente. Hogan era muy pragmático, etcétera, etcétera. Los siguientes avances tácticos fueron fruto de conversaciones. Nacieron de conversaciones. La WM nació en 1926 de conversaciones entre Herbert Chapman y Charlie Buchan. Hablando, no nació en el campo. En la misma época, el sistema 3-2-2-3, que es lo mismo que la VM, pero con Giuseppe Meazza de delantero centro y aplicado a Italia, nació de Arpad Bates, un entrenador húngaro que había emigrado a Italia, que murió en la cámara de gas de Auschwitz, en el campo de concentración de Auschwitz, con Fluvio Bernardini en el Inter. El falso 9 nació, mejor dicho, el falso 9 se institucionalizó entre Jimmy Hogan y Hugo Meisel en el Café Ring de Viena, aunque Matías Sindelar no fue el primer falso 9 de la historia, pero eso
me lo reservo para mi próximo libro, y no haré un spoiler aquí, de quién fue el primer falso 9 de la historia. La máquina de River nació de conversaciones entre dos jugadores, Carlos Peucelle y Adolfo Pedernera. Cuando Renato Cesarini, que era el entrenador, quiso reivindicar que él había sido el creador, Pedernera dijo no, el creador fue en una charla entre Peucelle y yo. El Vianema, la creación del líbero, nació de una conversación entre Viani y el entrenador y Valese. La modelización y automatización ucraniana fue fruto de Lobanovsky con Zelensov, el científico. Las bases del juego de posición, me contó un día Johan Cruyff, las aprendió charlando con Gianni van der Veen, que es el hombre más oculto y desconocido de la historia del Ajax de Ámsterdam. Y la recuperación de la pirámide la charlaron Pep Guardiola y Juan Malillo por teléfono durante semanas en octubre de 2015. Las ideas, estoy a punto de terminar ahora que me amenazan, las ideas viajaron. Hemos visto Hogan de Inglaterra al Danubio, Vittorio Pozzo de Inglaterra a Italia y ganó 2 mundiales seguidos. Bela Goodman de Hungría a Portugal, dejó en Portugal luego una maldición, pasando por Brasil. Karl Rappan de Austria a Suiza y fue el precursor del catenaccio. Raynor de Inglaterra a Suecia y sigue siendo el entrenador inglés más importante de la historia, ganador de los Juegos Olímpicos del 52, subcampeón del mundo 58 con Suecia. Ernest Happel de Austria a Holanda y Alemania, Cruyff de Holanda a España. ¿A qué país no viajó ningún entrenador con capacidades y portador de ideas en todo el siglo XX? ¿Qué país no aparece como receptor de las ideas? Inglaterra. Inglaterra no aceptó ni una sola idea en el siglo XX. Las exportó y no aceptó ninguna de vuelta, incluidas las de los propios grandes ingleses como Hogan o como Raynor.